Hola de nuevo. Aquí estamos con la última parte de lo que les prometí. Éxodo y libros históricos. Al principio pues hablábamos de la introducción del Éxodo, los géneros literarios y hablábamos también de los elementos teológicos. Ese es el último video. Entonces, este bloque es como una relación de un grupo de libros, los libros históricos, que tienen un link o una unión con el libro del Éxodo. Recordemos que la historia del pueblo de Israel se escribe bajo la premisa de la alianza y del pacto. Quiere decir que si el pueblo de Israel era fiel a la alianza, le pasaban cosas buenas, pero si no eran fiel a la alianza, pues le pasaban cosas malas. Y eso es lo que trata de escribir los libros históricos. El primer bloque de libros históricos, voy a dar una lectura aquí, por eso van a ver que voy a bajar mi mirada muchas veces, pero es que les voy a leer un poco. El primer bloque son los libros deuterohistóricos o la tradición deuteronomística. Significa segunda historia. Son 6 libros. Josué, Jueces, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes y Segunda de Reyes. Y estos libros antes eran considerados parte de la tradición profética, porque se creía que habían sido escritos por los primeros profetas, ¿verdad? O que ellos eran los responsables de su composición. Y fueron originalmente compuestos en el exilio en el año 550 antes de Jesucristo, pero terminados 100 años después. O sea, comprende 2 periodos, exilio y post-exilio. Y fueron escritos con un motivo. Y el motivo es explicar la destrucción del templo de Jerusalén, que sucedió más o menos por esa fecha, y la pérdida de la tierra prometida. Recordemos que los israelitas ya habían cruzado el Jordán, ya estaban en Canaán, pero al ser mandados al exilio, ellos pierden la tierra y ellos tratan de buscar una razón por la cual ellos perdieron la tierra. Y que eso se constituye eh, en una tragedia. Agregado a esto, que viven en el exilio, una tercera tragedia. No templo, no tierra, más vivir en el exilio bajo la dominación de otra nación. Ya no eran una nación, ya dependían de otro. Era como haber vuelto al tiempo de Egipto. Bueno, ese es el primer grupo. El segundo grupo es Crónicas. Nosotros hemos escuchado el libro de Crónicas y está compuesto, la historia de Crónicas está compuesto por 4 libros. Primera y segunda de Crónicas, Esdras y Nehemías. Y se dice que estos libros fueron completados alrededor del año 500 y 300 antes de Cristo, más o menos el mismo periodo de la tradición deuteronomista, histórica deuteronomista. Eh, la naturaleza de estos libros es una historia religiosa, pero también es midrásica. ¿Qué es midrásica? Midrásica es de interpretación de la Torá, del Pentateuco. Ven cómo estos libros también están ligados a los primeros 5 libros de la Biblia. Su contenido es una historia de la iglesia, una historia eclesial, y también es una historia davídica, donde el nombre del rey David toma una importancia importante, ¿verdad? Es enfocada casi exclusivamente en esa dinastía davídica. Eh, y también tenemos algo de leyes y del culto, también de lo que significa el culto. Yo utilicé una palabra, midrásica. Entonces, historia midrásica. ¿Qué es la historia midrásica? Bueno, son cuatro libros. El libro de Ruth, el libro de Tobías, el libro de Judith y el libro de Esther. Estos 4 libros fueron escritos en el tiempo más o menos del año 1000 antes de Cristo
hasta el año 200 antes de Cristo. Quiere decir, abarcó un periodo antes del exilio en Babilonia, durante el exilio y luego mucho tiempo después del exilio. Entonces es un periodo de tiempo muy, muy largo. Y estos libros se dice que respiran el espíritu de la resurrección, desde una renovación, y es una resistencia a los movimientos históricos de aquel tiempo. Eh, ellos están muy enfocados en este periodo también después del exilio, y su propósito es traer algo doctrinal, espiritual y humano, lecciones de estos cuatro temas, perdón, lecciones doctrinales, lecciones morales, espirituales y humanas, para las generaciones del periodo del post-exilio. Miren qué bonito. Ya no se piensa solo en el momento, pero se va pensando también en el futuro. Y luego tenemos la última parte, que es la historia de los macabeos, ¿verdad? O la historia macabea. Estos libros de los macabeos fueron escritos en el periodo más o menos 200 antes de Cristo. Son los libros 200 años antes de Cristo. Y son los libros como más nuevos dentro de la tradición histórica. Y estos libros dan a conocer algo muy interesante, que es muy contemporáneo también. Es la tensión entre clases sociales, entre la clase gobernante y el resto de la gente de fe. Los sacerdotes de aquel entonces juegan un rol muy importante en esta tradición macabea, porque tratan de preservar las tradiciones y prácticas de la ley, prácticas que los gobernantes querían que el pueblo de Israel quebrantara. En conclusión, entre el pueblo de Israel tomaron lugar muchas situaciones. Eh, ellos eran el pueblo escogido y que fue atribuido a Dios. Y bueno, Dios, nuestro ser supremo y trascendental. Y Dios se fue revelando al pueblo de Israel a través de la historia. Solo para decirles un poquito cuáles son los temas teológicos dentro de, solo mencionarlos, no explicarlos, pero mencionarlos dentro de esta tradición histórica. Por ejemplo, en la historia deuteronomista, uno de los temas muy importantes es que Dios pelea las batallas de su pueblo. Por eso es el Señor de los ejércitos. Y se enfatiza mucho la obediencia a Dios. En la tradición también deuteronomista vamos a ver que el culto, la alabanza, la adoración especialmente en los libros de Samuel y Reyes, juega un papel muy fundamental. Y también la importancia a la monarquía. El rey David y toda su dinastía. Recordemos que Jesús pertenece a la monarquía del rey David a través de José, su padre adoptivo, el cual acabamos de celebrar justo ayer. También juega algo muy importante la palabra proclamada por los profetas. Y recordemos que es el profeta predice lo que puede suceder si la gente no se mantiene fiel a la alianza. Eh, y bueno, y algo muy importante, por eso es en esta tradición deuteronomista, es la palabra de Dios escrita en la Torá, ¿verdad? Son elementos teológicos que están presentes ahí. Por ejemplo, en la historia de Crónicas, la teología es reinterpretación, ¿verdad? Eventos del pasado y del presente, ¿verdad?
se reinterpretan de acuerdo a lo que ellos están viviendo. Tiene un énfasis muy importante en cuanto a lo que es el rey y el templo. Le dan un papel muy, muy primordial. David y Salomón se mencionan mucho. La tribu de Leví, los levitas, la parte cultica, recordemos que los sacerdotes venían de la tribu de Leví. El otro tema es la retribución. Es un tema muy social y que es una unidad de fe. El pacto, la alianza, fue hecho con las 12 tribus de Israel y se ha renovado a través de David, que trae todas las tribus que estaban dispersas y las convierte en una nación de sacerdotes, como estaba prometido anteriormente, y una tradición, una nación que rinde culto a Dios. Los libros midrásicos, su teología es acerca de esperanza y de una identidad común y también de una liberación humana. Y los libros macabeos es acerca de fe, habla de la vida después de la muerte, dándole un giro muy bonito a esa parte de la resurrección, ¿verdad? Y, eh, y que Dios creó el universo de la nada. Aquí es donde nosotros miramos eso, que no, nada existía y bueno, Dios creó de la nada todo lo que existe, ¿verdad? Esas son los temas teológicos que podemos ver en los libros históricos. Les invito a que se tomen su tiempo, especialmente en este tiempo de días de cuarentena, a leer más la Biblia y para que lo puedan entender, cómo la experiencia de un pueblo dio origen a toda una tradición histórica que tiene implicaciones en la fe que nosotros como cristianos profesamos ahora y seguiremos profesando hasta el retorno de Cristo nuestro Señor. Dios los bendiga siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.